bien, el diálogo empezó el día de hoy y convoqué ahora a dos expresidentes del Consejo de Ministros para preguntarles, caballeros, muy buenas noches, Jorge Castillo, Luis Solari. Buenas noches. Más allá de la posición política de cada quien, ¿cómo evalúan lo que ha pasado el día de hoy y qué es lo que debería seguir a continuación? Jorge. Bueno, creo que es un buen paso, ¿no? Lo hablamos hace unos pocos días de que había darle. Es inevitable el escepticismo que hay un vasto sector de la población, porque, digamos, hay algunas cosas que hay que precisar, ¿no? Por ejemplo, un diálogo, si lo institucionaliza, debería tener una secretaría técnica que lleve el monitoreo, el control y la ejecución de las cosas. Eso no lo veo. De repente lo están haciendo, pero sería bueno tenerlo expresamente y transparentemente puesto, ¿no? ¿Y eso para qué? Porque hay un acuerdo nacional, ¿ahí cómo se monta este circo con la otra pista de este circo? Bueno, quizás el acuerdo nacional puede ser la secretaría técnica del diálogo, ¿no? Y llevar las actas, tomar nota y poner las cosas en claro para que después se transforme en algo concreto. Ese es el punto. O sea, hay mucho temor a la mesía o el aprovechamiento de la foto y punto, ¿no? Es la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque no está en la tradición del gobierno el diálogo. Bueno, en buena hora que lo han abierto, no hay que negarse, hay que asistir, pero creo que ese sería un punto claro. Otro tema sería quizás ajustar un poco más la agenda y poner cosas específicas. Claro, hay tres temas generales, ¿no? La seguridad, el crecimiento y algo más que han puesto. Creo que ese tema bien vale la pena desbrozarlo un poco, poner los subtítulos y entrar a trabajar. Pero yo insisto en que más allá de las agendas específicas que son necesarias, hay un tema de cultura política que hay que desarrollar con este diálogo. Eso es lo que está faltando en nuestro país. O sea, una actitud dialogante no significa que tiene que ser una agenda sobre la seguridad ciudadana. Eso se hace técnicamente. Pero el debate y la alternancia, o sea, en el sentido, el intercambio de ideas políticas me parece fundamental. Eso no requiere agenda para empezar, no requiere conversar. Voluntad y Así cultura es. de hacerlo, ¿no? Luis, ¿cómo ves las cosas? Bueno, me parece que el inicio del diálogo, bueno, por supuesto, de todo punto de vista. Sin embargo, hay que mirar por qué y para qué. Me da la impresión de que este es un signo de que hay una gran preocupación en el gobierno de esta sensación interna que tiene que haber de estar yendo a algún sitio pero que no se sabe bien exactamente a dónde, ¿no? Y que estas convocaciones de diálogo son una especie de estamos con todos por si acaso, ¿no? Esto que dice Jorge es muy importante. Porque hay dos clases pues de gobiernos, ¿no? Los que gobiernan como desde el Olimpo, ¿no? Desde ahí arriba mandan normas. Hay que tener cuidado, pues estos son gobiernos que comienzan a pedir facultades para todo. Yo no estoy de acuerdo en las facultades, bueno, para el sector salud. ¿Para qué? O sea, para eso está el Parlamento, para eso están los actores, etcétera, etcétera. Y al otro lado están los gobiernos que hacen todo con todos y para todos. Entonces, este gobierno, la pregunta es si va a transitar de lo primero a lo segundo, porque hasta ahora ha sido lo primero. O simplemente esto es, como tú has dicho, ¿no? Es simplemente una ronda y que siga otra ronda. Otra ronda. Y otra ronda, otra ronda, y entonces ya está, juguemos a la ronda, ¿no? Dos más. Así es, entonces hay que tener mucho cuidado, por supuesto los partidos obviamente van a acudir todo. Y aquí viene el tema, Jorge, yo creo que no hay que quedarse callado. ¿Por qué el presidente no dialoga con las fuerzas políticas? O sea, ¿por qué el presidente le dice a las fuerzas políticas, este es el nivel en que ustedes van a dialogar, yo estoy para otras cosas? ¿Por qué? Si él es el que preside el acuerdo nacional. Por esa razón es que a mí, honestamente, si bien es cierto, está bien que vayan, pero hay un error político sutil de decir, nosotros tenemos un acuerdo nacional que preside el presidente. Otra cosa es que el presidente diga, mire, esa cosa, tengo que estar en el Brain para alguna cuestión y tengo que salir inmediatamente, pero yo estoy seguro que acá... Porque el punto ese de que no esté el presidente Humala en la primera ronda al menos, a mí me parece y el presidente García va a ir a la reunión. Es un tema de formas, ¿no? A mí me parece que lo del presidente es imperativo, ¿no? Yo creo que además por su propio bien, por el bien de su propio gobierno y del país, él tendría que estar allí, ¿no? Pero parece que no va a estar, ¿no? Porque sería medio deducido que no vaya a la del PPC, si vaya a la de otro. No, sí, claro. Ya definitivamente creo que empezó con esa omisión, ya no hay cómo
salvarla. ¿Alan García va a estar en esa reunión? No lo sé, todavía no lo hemos conversado, hay que evaluarlo, no lo descarto. Pero hoy día en la reunión que hubo en el Acuerdo Nacional hubo dos frases que a mí me dejaron impactado mucho. ¿Cuáles? El primer ministro habló de que era necesario para la política de seguridad ciudadana liderazgo. Y eso es precisamente lo que no vemos. O sea, no está plasmado en una persona, que no creo necesariamente que sea el señor ministro del Interior, por más buena voluntad y programas y matrices que tenga, pero tiene que ser liderazgo del presidente. Ahí hay un tema. Y después el propio ministro Pedraza, cuando empezó su intervención final, dijo, bueno, este plan no tiene presupuesto, entonces nos quedamos fríos. Porque si no tiene presupuesto... Está pasando el sombrero para que ustedes pongan algo. Porque la verdad es que... la tacita. El que tendría que estar allí sentadito también es el ministro de Economía, porque sin presupuesto eso es un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, ojo, y esto lo digo pública y abiertamente, no con ánimo de sabotear nada, sino es un hecho, dicho ante 80 personas que estábamos ahí. Entonces, si no se cuidan estos factores, el diálogo puede irse al canasto. Pero no es lo que ya estemos discutiendo esa cosa que no se discutía hace un mes, sino que, oye, la plata para este me parece excelente, que es un paso, faltan otros pasos, pero no vaya a ser que sea diálogo tras diálogo, como dice Lucho, o que haya uno solo y ahí termina. O un paso, un paso en línea recta, un paso en redondo, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Y qué sigue después de esto? Una vez que acaben con cada partido la primera ronda, no está claro. ¿Quién pone la segunda ronda? Sí, no está claro. Realmente creo que por eso es que llevar un trabajo de apoyo secretarial ejecutivo me parece importantísimo para poner las cosas en limpio y decir, bueno, ¿y esto qué más pasa? Por ejemplo, hay que sacar la ley de tales, cuáles y cuáles, ¿no? Pero había una contradicción, porque acaban de sacar una ley para la lucha contra el crimen organizado y los principales penalistas han dicho que está mal, ¿no? Acaba de salir hace una semana. Claro. Entonces, han cambiado los títulos del Código Penal y cosas por el estilo, y han penalizado una serie de hechos menores, con lo que las cárceles se van a sobrepoblar más de lo que están. Entonces, ojo con esas incoherencias. El deber de la oposición es subrayarlas y hacerlas ver. Pero el que tiene que resolverlas es el gobierno, para eso soy elegido, ¿no es cierto? O sea, la oposición no es que va a ir con su receta para hacer una torta de novia preciosa, no. Puede decir, oye, esto no está bien por esto y esto, técnicamente y políticamente no es conveniente. Pero yo creo que aquí hay un tema fundamental, ¿no? ¿Van a hablar de seguridad ciudadana? Lo primero que se habla para seguridad ciudadana es industria de la cocaína y microcomercialización de droga en las grandes ciudades. Acaban de salir en diferentes medios una serie de mesas redondas sobre seguridad ciudadana, orden interno, ni una palabra sobre microcomercialización de droga y comercialización de droga en las grandes ciudades. Hay 48.000 nuevos estudiantes de secundaria, segunda y vida, que van a iniciarse en el consumo de drogas cada año en el Perú. ¿Y qué hacen los que roban de poca monta? Esos roban para consumir. ¿Y los grandes qué roban? Como capital de trabajo para comprar droga y microcomercializar. O sea, ¿cómo puede hablarse de seguridad ciudadana en el Perú si la funcionaria de Vida acaba de decir que vamos a ser el próximo año el primer país productor de cocaína en el Perú? Cuando a nosotros nos preguntan en otras partes del mundo, ¿y qué tal el gobierno no? ¿Y qué tal esto? Le dije, mire, espérese 2 años y el número de hectáreas de hoja ilícita y el número de toneladas de cocaína, esa es la medida de cualquier gobierno en el Perú. Ahora, yo los invitaba principalmente para que me ayuden a perfilar la hoja de ruta política de lo que sigue. Es decir, cómo hacer para que esto no se quede ahí dando vueltas y sea una buena intención, pero dentro de 2 o 3 semanas uno dice, ¿y ahora qué pasa? Mira, por eso es que es muy importante el factor transversal de hacer política, porque eso es lo que permite manejar los temas, buscar las oportunidades. No tiene que ser un tema tecnocrático en que nos pongamos puntualmente en las cosas. Eso lo hacen técnicos de alto nivel sin duda. Y cada partido aportará lo suyo. Lo que hay que buscar es el buen ambiente propicio, el diálogo, la conversación, de la levantada de teléfono en serio. Oye, mira tal cosa, hay esta preocupación, ¿qué piensas? Nos juntamos, conversamos un café, resolvemos cosas. Esa es una forma de entenderse en la política. Y lo digo porque yo lo he practicado mucho. En los 2 años y pico que estuve primer ministro, tuve la oportunidad de... Y desde antes. Es verdad, ¿no?
en la comisión que se hizo cuando se quiso hacer la reforma constitucional, o en la comisión que con Felipe Ortiz de Ceballos se hizo para el tema de la crisis, luego del 2008. Entonces, estos espacios en los que hay muchos peruanos de buena voluntad dispuestos a trabajar y que no están necesariamente en los partidos, ¿no?, creo que son los que el gobierno debe abrir. Yo creo que por cultura propia no lo hacen, pero debieran hacerlo, ¿no? Me parece fundamental. Ahora, de paso, en el tema, solamente una acotación final en este tema del diálogo de hoy, en el acuerdo, por ejemplo, no estuvo de vida, no sé por qué, no creo, no me imagino que le hayan omitido una invitación, además por la señora es de primera y conoce el tema. Y después el general Hidalgo, que nosotros le pedimos que fuera como un experto en el tema, hizo una estupenda presentación de temas concretos, ¿no? Cómo eliminamos este 1 por 1 y la gente asume funciones todos los días, la Policía Nacional. Cómo sacamos gente del INPE, policías, y los pasamos a trabajo de calle. Cómo los sacamos de tránsito, que se lo podemos dar a la municipalidad y pasamos 12.000 policías. Y en ese caso el general Hidalgo hace una exposición y el gobierno, ¿qué cosa responde? Bueno, dijeron que lo iban a recoger, pero por eso es muy importante el seguimiento para ver qué cosa pasa, porque preparar policías no es tan fácil. Tendrías que montar un montón de escuelas por todas partes, cuando hay policías que están preparados y que están sentados en oficina o haciendo otro tipo de trabajo que no son inherentes a la función del control policial de calle. Hoy día se subrayó dos cosas importantes. Hay una policía especializada, la de INCRI, la de Irandro, ¿no?, que mantiene un alto nivel de competitividad policial. Por ejemplo, porque ya que tanto se critica a la policía, pero hay que rescatar cosas buenas. Haber hecho el seguimiento del tema de Nancy Obregón y toda esta banda, desde las interceptaciones telefónicas del año 2009 hasta 2013, es un tremendo esfuerzo, y no haber filtrado un ápice del tema, es tremenda chambaza, ¿no? Francamente es una excelencia. En cambio, donde está débil es en la policía de calle, la policía de la comunidad. Ahí está, pues, se siente policía mal pagado, a la inclemencia del mal tiempo, etcétera. Entonces, ahí es donde hay que poner un fuerte esfuerzo y hay personal para hacerlo. ¿Qué riesgos habría que evitar en este momento? Por ejemplo, ayer escuchaba al presidente Humala cuando da una aclaración y le preguntan algo sobre si la gente se puede asustar con la crisis, y cuando lo escucho decir, bueno, si ya después de la hiperinflación, lo que pasó, ya estamos cumplidos, poniendo el mejor ambiente. Mucha máquina. Bueno, aquí en este momento hay dos cuestiones, creo yo, importantes que el país está mirando y que nosotros tenemos que cuidar que sucedan y que no se desbarranquen. La primera es: la gente no confía en las organizaciones políticas ni en el gobierno. Entonces, la gente está expectando si esas fuerzas que hoy se sientan a conversar, no importa la razón, el motivo y la circunstancia, son capaces de unirse por el bien de los que no están en la mesa. Esto es crucial y esto es una demanda de la política del siglo XXI. Yo te he puesto en la mesa, pero yo no puedo estar. Demuéstrame que puedo confiar contigo, aun cuando estoy dormido, pero muéstrame que unidos son capaces de hacer lo que nosotros necesitamos. Esto es un tema fundamental y este diálogo va a marcar un hito de aquí al 2016 si es que eso no se consigue. O sea, es el gobierno capaz de cambiar este software vertical, ¿no es cierto?, de mandar decretos, de pedir facultades, a un software de encuentro por el bien de todos. Si eso es posible, todos nos vamos a beneficiar. Si no, entonces simplemente esto es ronda tras ronda. Y lo segundo, definitivamente, es que cuidado con la priorización de problemas. Cuidado que lo que se percibe en la encuesta como un problema grande puede tomarse como el principal, cuando el problema va a seguir siendo en el Perú la injusticia, pues, ¿no es cierto? O sea, sí hay un problema de seguridad ciudadana, sí, pero los pobres siguen llenando los hospitales y los cementerios del Perú. Y eso, por ejemplo, no ha cambiado. O, por ejemplo, sí estamos descentralizándonos, pero la economía y la población sigue concentrándose en 7 grandes ciudades. O sea, ¿no es acaso, Jorge, un tema crucial
restaurar la co-conducción de la descentralización entre los 3 niveles de gobierno y que no la tenga el Ejecutivo solamente. Entonces, ¿no es acaso un tema vital para la justicia social en el Perú? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen esta clase de diálogos nacionales de no dejarse llevar por el rayo de luz, el rayo de sol. No. Hay que examinar bien dónde está el problema real. Para mí el problema principal sigue siendo el tema de la injusticia. Y casualmente, eso es lo que la gente está... A ver, únanse para que me resuelvan mi problema. Tú sabes cómo ha salido publicado, ¿no? Que hay como 40% de las familias peruanas que no cubren pues sus gastos con sus ingresos. Ese es el problema central. Jorge, ¿no? finalmente, ¿cómo hacer para que esto camine y para que tanto el gobierno como la oposición sientan incentivos políticos de que les conviene estar en ese bote y no en el otro de la confrontación? Mira, justamente este fin de mes es la fase que se presenta el proyecto de presupuesto de la República. Exacto. Esto se discute en comisiones y termina en noviembre. Entonces, justo si el diálogo va en paralelo con esto y esto se transforma en partidas presupuestales, habremos dado un gran paso. Especialmente en el tema de seguridad ciudadana, me parece que es vital, ¿no? El mejoramiento de sueldos, comprar el día libre, equipamientos, etcétera, ¿no? Ese liderazgo, ¿no? Y es que si no hay liderazgo del presidente, entonces el MEF seguirá amarrando el asunto, seguramente con buenos propósitos de austeridad y de equilibrio fiscal, pero la verdad que hay una inseguridad que desequilibra la política y desequilibra el Estado en su conjunto. Creo que ese tendría que ser el corolario de estas reuniones. Muy bien, caballero. Y el requisito es, oye, no se pateen pues debajo de la mesa, ¿no? Exacto. Y cada vez que el presidente está en el interior del país le ponen un micro, y ser enérgico no significa atacar a alguien. Ser enérgico significa traslucir convicción. Eso significa. Sin duda. Muchas gracias a Luis Solari y Jorge Castillo, dos expresidentes del Consejo de Ministros, han estado acá esta noche para ayudarnos a entender qué es lo que puede seguir a continuación. Vamos a una breve pausa y venimos con Llanta de Prensa en Buenas Noches con Pedro Tenorio y Fernando Rospigliosi. Ya venimos.